Estaba a punto de desconectar a su marido, que había recibido 10 disparos y se aferraba a la vida, cuando apareció un perro en la habitación y todo cambió. Lo que ocurrió después desafió toda lógica. ¿Qué sabía este animal que nadie más sabía? Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte historias interesantes como esta. Aquí, cada video es un viaje de superación y emoción que no querrás perderte. La sala de la UCI estaba inquietantemente silenciosa. El monitor cardíaco emitía un pitido bajo y constante, casi como un susurro, en sincronía con la débil respiración de Marcos. El policía, de 35 años, estuvo al borde de la muerte. Tenía los ojos cerrados y la piel pálida, como si ya hubiera superado el límite del cuerpo humano. Había recibido 10 balazos una fatídica mañana de sábado durante una redada antidrogas, y la mayoría de ellas habían alcanzado zonas mortales. El médico que lo atendió no ocultó su frustración al saber que se encontraba en un estado irreversible. Raquel, su esposa, estaba sentada junto a su cama, agarrando su mano como si intentara transmitirle algo de fuerza vital a través del tacto. Sabía que la situación era desesperada. Sus ojos estaban distantes, perdidos entre el vacío y el caos de todo. El dolor que sentía era más profundo que cualquier herida física, una agonía emocional que la consumía a cada segundo que pasaba. El hombre con el que había pasado los últimos 10 años de su vida yacía allí, al borde de la muerte, y ella no podía hacer nada. El médico volvió a entrar, con expresión seria. Parecía agotado y su expresión no había cambiado desde la noche en que llevaron a Marcos al hospital. Miró a Raquel con la mirada pesada y habló sin rodeos. Raquel, ya no podemos hacer nada más. Su condición es irreversible. Entiendo tu dolor, pero debemos considerar la posibilidad de apagar las máquinas. Ya no muestra signos vitales, simplemente la máquina lo mantiene vivo. No queremos prolongar su sufrimiento. Raquel tragó saliva, con los ojos fijos en la forma sin vida de Marcos, sin saber qué hacer. Sabía que la situación era desesperada. Su mirada se debatía entre dejarlo ir o luchar de alguna manera por él, pero nada parecía posible. Su amor por Marcos era inmenso, pero la realidad le decía que él ya estaba perdido. Pero, ¿y si todavía hay una posibilidad? Preguntó, con la voz entrecortada. El médico no respondió de inmediato. Él simplemente la miró con compasión pero sin esperanza. Raquel no pudo aceptarlo. Ahora no. Sabía que pasara lo que pasara, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Miró el rostro de Marcos, el hombre con el que soñaba envejecer, y una presión aplastante se formó en su pecho. El silencio se prolongó entre ellos mientras el médico se preparaba para dar la orden. Raquel se levantó lentamente, con la mente llena de un pensamiento, apagar las máquinas o esperar un milagro. Levantó la mano, lista para presionar el botón para finalizar, cuando de repente. Justo cuando el dedo de Raquel se cernía sobre el botón, un sonido débil resonó en el pasillo, un rasguño bajo y persistente en la puerta. Fue tan sutil que, al principio, pensó que era solo el viento. Pero luego volvió a sonar, esta vez más fuerte, seguido de un gemido. Un ruido suave y suplicante. El médico levantó la vista, sorprendido, cuando Raquel se volvió hacia la puerta. Podía sentir su corazón acelerarse, una repentina oleada de ansiedad inundando su pecho. Se suponía que el hospital estaría en silencio a esa hora. Hacía tiempo que los visitantes eran enviados a casa, y los pasillos estériles solían estar en silencio, salvo por los pasos ocasionales de una enfermera o un médico. ¿Quién podría estar en la puerta? Dejó la mano sobre la cama y caminó lentamente hacia la puerta, con pasos vacilantes. El médico la siguió con el ceño fruncido por la confusión. Cuando Raquel abrió la puerta, sus ojos se abrieron con incredulidad. De pie en el pasillo, con el pelaje enmarañado y sucio de la calle, había un perro. Una criatura desaliñada, de tamaño mediano, su pelaje era una mezcla de negro y marrón, con ojos que brillaban con una extraña intensidad.
El perro se quedó allí, jadeando suavemente, como si hubiera viajado kilómetros solo para llegar allí. Raquel parpadeó. No reconoció al perro, pero había algo en su presencia que la hacía sentir algo. Ella no pudo ubicarlo. Era como si el animal supiera exactamente dónde tenía que estar. El perro dio un paso adelante, con el cuerpo temblando, y la miró con ojos llenos de urgencia. No ladró ni saltó. Simplemente se quedó allí, casi como si estuviera esperando que ella hiciera algo. El corazón de Raquel dio un vuelco. ¿Podría ser esto una señal? No sabía por qué, pero sus instintos le dijeron que dejara entrar al animal. Se hizo a un lado y permitió que el perro entrara. El médico se quedó helado, observando cómo se desarrollaba la escena. Había visto muchas cosas extrañas en su carrera, pero esto era nuevo. ¿Un perro apareciendo en una habitación de hospital en este momento crítico? El perro pasó junto a Raquel y se dirigió directamente hacia Marcos. Se detuvo junto a su cama, olisqueó el aire a su alrededor y meneó lentamente la cola. Parecía sentir algo, o tal vez, estaba tratando de entender algo. La habitación estaba llena de tensión y Raquel apenas podía respirar mientras observaba al perro. Entonces sucedió algo extraordinario. Cuando el perro se sentó junto a Marcos, dejó escapar un gemido suave y lúgubre, como si intentara llamar su atención. Raquel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La presencia del perro no fue simplemente aleatoria, parecía decidida, como si supiera algo que nadie más sabía. Lo más increíble vino después. Los dedos de Marcos temblaron. Al principio fue tan sutil que Raquel pensó que lo había imaginado. Pero luego volvió a suceder. Un ligero movimiento en su mano. La máquina que había estado mostrando nada más que una línea plana durante horas de repente registró un pulso débil. No fue mucho, pero fue algo. Un destello de vida, tan pequeño que parecía imposible. Raquel jadeó, con el aliento atrapado en la garganta. Se volvió hacia el médico con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Viste eso?, susurró, sin confiar en su propia voz. El rostro del médico palideció. Dio un paso adelante, mirando el monitor. Por un momento, hubo silencio, roto solo por la suave respiración del perro sentado al lado de Marcos. Eso es imposible, murmuró el médico en voz baja. Miró entre el monitor y Marcos, como si intentara darle sentido a lo que estaba viendo. Esto no puede ser real. El monitor de frecuencia cardíaca volvió a sonar, ahora un poco más fuerte. Una señal de vida, aunque débil. El pulso de Raquel se aceleró. ¿Podría ser? ¿Podría este perro realmente estar haciendo algo? No tenía sentido, pero la evidencia estaba ahí. Las manos del médico temblaron mientras revisaba el equipo una vez más, como si esperara encontrar un error en las lecturas. Pero no hubo ningún error. El corazón de Marcos latía, muy levemente, y el pulso se hacía más fuerte. El perro, sintiendo el cambio, giró la cabeza hacia Raquel y la miró a los ojos. Su mirada era firme, casi como si le dijera que siguiera luchando. Había algo en sus ojos, algo que sabía. Raquel sintió que una ola de esperanza la recorría, como si el perro fuera un faro en los tiempos más oscuros. El médico retrocedió, aún aturdido, y murmuró. No sé qué está pasando aquí, pero esto va más allá de todo lo que he visto. Las manos de Raquel temblaron cuando extendió la mano para tocar la mano de Marcos nuevamente. El calor regresaba a su piel, muy lentamente. Ella no podía explicarlo. Ella no quería cuestionarlo. Lo único que sabía era que, por primera vez en horas, no estaba sola en la lucha. Tenía que creerlo. Tenía que hacerlo. Miró al perro de nuevo. Gracias, susurró, aunque no estaba segura de que el perro pudiera entenderlo. Pero sintió una sensación de gratitud que no podía explicar. Era como si el animal hubiera devuelto una chispa de vida a su mundo, una chispa a la que casi había renunciado. El médico,
todavía mudo, se giró para salir de la habitación, sin saber ya qué hacer con la situación. No podía explicarlo y quizá no fuera necesario. A medida que avanzaba la noche, el pitido del monitor cardíaco se hizo más fuerte y constante. La respiración de Marcos, aún entrecortada, se hizo un poco más fuerte. Y en un rincón de la habitación, el perro permanecía, sin apartar sus ojos vigilantes de la cama. Raquel se hundió en su silla, agarrando con renovadas fuerzas la mano de su marido. Pase lo que pase, ella sabía una cosa con certeza, esto era solo el comienzo. A medida que transcurrió la noche, la habitación del hospital permaneció envuelta en un silencio casi surrealista. El perro no se había apartado ni un solo momento del lado de Marcos, sus ojos fijos en él con una intensidad inquebrantable. Raquel nunca había visto a un animal actuar así, y una parte de ella se preguntaba si siquiera entendía lo que estaba haciendo. Pero los cambios en el estado de Marcos eran innegables. El pitido del monitor cardíaco se había vuelto gradualmente más fuerte, más consistente, como si reflejara el pulso que regresaba al cuerpo de su marido. Ella no se había apartado de su lado. El perro tampoco. Ya era temprano en la mañana y las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las persianas y proyectaban tenues sombras en las paredes. Raquel no había pegado ojo. Se sentó allí, sin apartar los ojos del monitor y apenas atreviéndose a respirar por miedo a que en cualquier momento el frágil progreso que habían visto desapareciera. La puerta de la habitación se abrió con un chirrido y entró el doctor Sousa, el médico principal, con una expresión que era una mezcla de confusión y escepticismo. Miró el monitor y abrió mucho los ojos al ver el pulso constante. Esto es imposible, murmuró para sí mismo, alcanzando el gráfico para verificar los datos. Miró a Raquel, quien le devolvió la mirada con una mezcla de esperanza e incredulidad. ¿Qué pasó? Raquel se puso de pie lentamente, su voz temblaba mientras hablaba. Es el perro. Después de que entró, Marcos empezó a despertar. Él está respondiendo. Usted lo vio, doctor. Él movió su mano y el ritmo cardíaco se aceleró. Es real. El doctor Sousa se frotó la frente, su mente se apresuró a procesar el escenario imposible. Había visto innumerables milagros en su carrera, pero ninguno como este. Nunca había oído hablar de un perro capaz de revivir a una persona, y mucho menos de un hombre que había recibido 10 disparos y había sido declarado clínicamente muerto apenas unas horas antes. El perro, todavía sentado al lado de Marcos, levantó levemente la cabeza al escuchar sus voces y sus ojos pasaron de Raquel al médico. Por un momento pareció como si estuviera esperando algo. Raquel no pudo evitar la sensación de que el animal sabía más que nadie en la habitación. El doctor Sousa dio un paso cauteloso hacia Marcos. La habitación estaba llena de incertidumbre y, sin embargo, en medio del caos, había una extraña calma en el aire. El monitor de ritmo cardíaco emitía un pitido constante, un ritmo esperanzador que había estado ausente durante tanto tiempo. Esto es muy inusual, dijo el médico, su voz era casi un susurro. Nunca había visto nada igual. Necesitamos hacer más pruebas, pero... No te voy a mentir, Raquel, esto escapa a toda explicación médica. Quizás estés presenciando algo extraordinario. Raquel sintió el peso de sus palabras hundirse. No estaba segura de poder creerlo, pero la evidencia estaba frente a ella. Marcos estaba vivo. Y ya no eran solo las máquinas lo que lo mantenían así. Algo había cambiado. Pero cuando el médico se disponía a salir para recoger más equipo, algo cambió en la habitación. Un gruñido bajo, suave pero inconfundible, emanó del perro. Raquel se quedó helada. No lo había notado antes, pero ahora lo vio, había algo raro en el perro. Sus ojos, que habían sido suaves y esperanzados, ahora brillaban con una agudeza que ella no esperaba. La postura del animal había cambiado sutilmente, como si estuviera protegiendo algo. Tenía el pelo erizado y las orejas aplanadas, como si sintiera algo peligroso en el aire.
Raquel dio un paso atrás e instintivamente acercó su silla a la cama de Marcos. No sabía por qué, pero la repentina agresión del perro la inquietó. Era casi como si se hubiera vuelto territorial. ¿Está todo bien con el perro?, preguntó Raquel en voz baja. El médico miró al perro, pero su rostro se contrajo de confusión. Yo, no lo sé, Raquel. Todo esto es demasiado extraño. Es casi como si el perro fuera consciente de algo que no podemos ver. Pero nunca había visto a un perro comportarse así, ni siquiera en las situaciones más extremas. Antes de que Raquel pudiera responder, el perro dejó escapar otro gruñido bajo, con los ojos ahora fijos en la puerta. Y fue entonces cuando lo escucharon. Un suave crujido procedente del pasillo. El aire en la habitación pareció espesarse. El pulso de Raquel se aceleró y sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había oído ningún paso, pero había algo, alguien, fuera de la puerta. El doctor Sousa se volvió hacia la puerta, con el ceño fruncido. ¿Quién está ahí?, llamó con voz firme. Nadie respondió. Pero el sonido chirriante comenzó de nuevo, esta vez más frenético. El corazón de Raquel latía con fuerza en su pecho. Dio un paso atrás, protegiendo instintivamente a Marcos con su propio cuerpo, a pesar de que estaba inconsciente. ¿Qué estaba pasando? La puerta se abrió lentamente. Y de pie en la puerta había otra figura. Un hombre. Era alto, vestía un abrigo oscuro y sus rasgos estaban ocultos bajo una capucha. La habitación pareció volverse más fría cuando entró, su presencia era abrumadora y casi antinatural. El perro, que había estado tranquilo momentos antes, ahora se puso de pie de un salto y su gruñido se convirtió en un gruñido en toda regla. Se interpuso entre Raquel y el hombre, con el cuerpo tenso, dispuesto a defenderla a ella y a Marcos a toda costa. El extraño no se inmutó. Se quedó allí, inmóvil, con sus ojos oscuros fijos en el perro. Raquel, con la voz temblorosa, finalmente encontró el valor para hablar. ¿Quién eres? ¿Qué deseas? Los labios del hombre se curvaron en una fría sonrisa, pero no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió a Marcos y luego otra vez al perro. Finalmente habló. No estoy aquí para ti, Raquel. Estoy aquí por él. A Raquel se le cortó el aliento en la garganta. Las palabras del hombre flotaron en el aire como una espesa niebla, sofocando sus pensamientos. No tenía idea de quién era él ni de por qué sabía su nombre. Pero la forma en que habló, parecía deliberada, como si supiera algo que nadie más sabía. Sus ojos oscilaron entre el extraño y el perro. El animal, todavía en postura protectora, gruñía ferozmente, mostrando los dientes. El perro no retrocedió. De hecho, parecía más agresivo que antes y sus ojos nunca se apartaban del rostro del hombre. Raquel instintivamente dio un paso adelante, protegiendo aún más a Marcos. ¿Qué quieres con mi marido?, exigió, su voz una mezcla de miedo y desafío. El hombre no respondió al principio. En cambio, se acercó, con movimientos suaves y deliberados. Parecía estar estudiándola, sopesando su reacción. El corazón de Raquel latía con fuerza en su pecho y su mente se aceleraba. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué estaba tan interesado en Marcos? Tu marido, comenzó el hombre, en voz baja, casi un susurro, como si estuviera hablando para sí mismo más que para ella. No es un hombre cualquiera, Raquel. Has estado viviendo con una mentira. Una mentira muy bien guardada. A Raquel se le heló la sangre. ¿Una mentira? ¿De qué estaba hablando? ¿Era esto algún tipo de juego retorcido? ¿Qué estás diciendo?, preguntó con voz temblorosa, pero aún exigiendo respuestas. El hombre la miró y, por primera vez, su expresión se suavizó, solo por un momento. Tu marido no entró en ese tiroteo por casualidad, Raquel. Marcos no es quien crees que es. Raquel se quedó helada.
Su mente se quedó en blanco por un momento mientras intentaba procesar sus palabras. ¿De qué estaba hablando? Marcos era policía, un buen hombre. Él siempre había estado a su lado. Habían construido una vida juntos. ¿Cómo podía este extraño quedarse allí y afirmar que todo lo que sabía era mentira? Pero antes de que pudiera decir algo, el perro dejó escapar un ladrido agudo y ensordecedor. Saltó hacia adelante, su cuerpo se tensó como si estuviera a punto de atacar. El hombre levantó la mano, casi como si calmara al animal con alguna fuerza invisible. El perro vaciló, sus gruñidos se convirtieron en suaves quejidos cuando dio un paso atrás, su cuerpo todavía tenso pero ya no hostil. Los ojos de Raquel se entrecerraron. ¿Qué estaba pasando aquí? Detener. La voz del hombre era firme y, a pesar de su frialdad, tenía un dominio innegable. No estoy aquí para hacerte daño, Raquel. Pero no puedo dejar que lo protejas más. Raquel sintió que su corazón se aceleraba y su cuerpo se tensaba. ¿Qué quiso decir con eso? Ella se mantuvo firme, a pesar del miedo que se apoderaba de su pecho. No te atrevas a acercarte más, advirtió con voz firme pero llena de terror. Pero el hombre no se inmutó. En cambio, sonrió lentamente, casi con lástima. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Marcos no es solo un policía. Él es parte de algo mucho más grande, algo que ni siquiera podrías empezar a imaginar. Te han mantenido en la oscuridad todo este tiempo. Y ahora estás demasiado adentro para salir. La cabeza de Raquel dio vueltas. Miró a Marcos, su marido, que yacía inconsciente en la cama. Le habían disparado 10 veces, no debería haber sobrevivido. Debería haber estado muerto. Y, sin embargo, contra todo pronóstico, seguía vivo. ¿Qué estaba insinuando el hombre? ¿Qué estaba tratando de decir sobre Marcos? Se apartó de la cama, con los ojos todavía fijos en el extraño, y luego miró al perro, que ahora estaba sentado en silencio junto a Marcos, observando al hombre con atención. No confiaba en él, eso estaba claro. La presencia del perro antes había parecido un milagro, pero ahora, con el hombre en la habitación, parecía una advertencia. El hombre finalmente habló de nuevo, su voz oscura y premonitoria. No es solo un policía, Raquel. Marcos ha sido parte de una operación encubierta durante años, algo clasificado. Lo que crees saber sobre él, el hombre con el que te casaste, es todo una fachada. La cabeza de Raquel daba vueltas. Buscó la cama y la agarró con fuerza para estabilizarse. ¿Qué quieres decir? Susurró, su voz apenas audible. El hombre ladeó la cabeza, como si considerara cuánto revelar. Luego, con una fría sonrisa, dijo. Se suponía que Marcos no sobreviviría esa noche. Se suponía que iba a ser eliminado. Sabía demasiado. Pero ahora que está vivo, todo cambia. Vendrán por él. Y para ti también. Los ojos de Raquel se abrieron con horror. La sangre desapareció de su rostro. Volvió a mirar a Marcos, con la mente acelerada. ¿Era esto cierto? ¿Era por eso que siempre había sido tan reservado? ¿Era por eso que la policía siempre lo había estado vigilando tan de cerca? ¿Por qué habían ocurrido tantos acontecimientos inexplicables en su vida juntos? El hombre dio un paso más y su voz se convirtió en un susurro escalofriante. Su marido no es solo una víctima de un tiroteo. Es un lastre. Y las personas que lo perseguían no paran hasta conseguir lo que quieren. Ahora que está despierto, el tiempo corre. Volverán a por él. Las piernas de Raquel se debilitaron y se desplomó en la silla junto a Marcos. Las palabras del hombre resonaron en su mente, asimilando el peso de sus revelaciones. ¿Era posible? ¿Era todo lo que sabía sobre Marcos, todo lo que creía, solo una mentira? ¿Había estado viviendo en la oscuridad todos estos años? Entonces sucedió algo extraño. El perro, que había estado sentado en silencio, de repente se levantó y caminó hacia el hombre.
Por un momento, Raquel pensó que iba a atacarlo, pero en cambio, el perro pasó junto a él, sus ojos ya no estaban llenos de agresión, sino de algo más. Reconocimiento. El perro olisqueó el aire alrededor del hombre durante unos segundos y luego volvió a mirar a Marcos, que aún estaba inconsciente. El hombre soltó una suave risita, como si hubiera esperado esta reacción del perro. Parecía casi divertido por eso. Él también lo sabe. El corazón de Raquel se aceleró. ¿Sabe qué?, exigió, con la voz temblorosa. El hombre finalmente se giró para irse, sus ojos se detuvieron en ella por última vez. Estás metida en algo más profundo de lo que crees, Raquel. Y ahora tienes que tomar una decisión. Quédate con él, y sufre las consecuencias. O alejarse y dejarlo todo atrás. Dicho esto, el hombre se dio vuelta y salió de la habitación, dejando a Raquel en silencio atónita. El perro se quedó un momento más, mirándola con esos mismos ojos cómplices. Luego, como si su propósito hubiera cumplido, se giró y siguió al hombre, desapareciendo en el pasillo. Raquel se quedó congelada, su mente dando vueltas por lo que acababa de decir. ¿Qué significó todo esto? ¿Y qué se suponía que debía hacer ahora? Miró a Marcos, el hombre que creía conocer. ¿Era realmente él el hombre con el que se había casado? ¿O era parte de algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado? La habitación del hospital quedó inquietantemente silenciosa después de que el hombre se fue. Raquel estaba sentada inmóvil en la silla junto a Marcos, con las manos agarradas al borde de la cama y su mente todavía dando vueltas por las crípticas palabras que él había dicho. Su corazón latía aceleradamente, una mezcla de miedo, confusión e incredulidad se arremolinaba en su interior. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué quiso decir ese hombre con toda su charla sobre secretos y operaciones encubiertas? ¿Y qué era ese perro? ¿Cómo se relacionaba con todo esto? Miró a Marcos, todavía inconsciente, con la respiración constante pero lenta. Por un momento, casi deseó que él se despertara para poder exigir respuestas. Pero una parte de ella estaba aterrorizada por lo que él pudiera decir. ¿Y si el hombre hubiera tenido razón? ¿Y si todo lo que había creído sobre su marido, sobre su vida en común, fuera mentira? Los pensamientos de Raquel fueron interrumpidos por el débil sonido de pasos afuera de la puerta. Ella se tensó, su cuerpo se puso rígido, sin saber si el hombre había regresado o si algo más estaba sucediendo. Buscó el pequeño botón al costado de la cama y lo presionó, llamando a una enfermera. La puerta se abrió un momento después y entró la enfermera Lucía, con rostro neutral pero con un dejo de preocupación. ¿Está todo bien?, preguntó, su mirada pasando de Raquel al espacio vacío de la habitación. Raquel abrió la boca para hablar pero no encontró las palabras. La enfermera era la primera persona que había visto desde el extraño encuentro y, en ese momento, el mundo fuera de esa habitación le parecía distante, irrelevante. Solo Marcos importaba. ¿Puedes explicarme algo?, preguntó Raquel con la voz temblorosa. Algo anda mal. Algo que no entiendo. Los ojos de la enfermera Lucía se suavizaron y se acercó con cautela, sintiendo la tensión en el aire. ¿Qué pasa, Raquel? Pareces conmocionado. Raquel vaciló. ¿Podría decirle a la enfermera lo que había pasado? ¿El encuentro con el hombre extraño, el perro, la recuperación imposible? Sonaba una locura, incluso para sus propios oídos. Pero ya no podía mantenerlo dentro. Necesitaba que alguien la escuchara, alguien que pudiera darle sentido. Se trata de Marcos, comenzó Raquel en voz baja. No sé cómo explicar esto, pero, el señor que acaba de entrar, dijo cosas de Marcos, cosas que no entiendo. Dijo que Marcos no es quien creo que es. Que es parte de algo peligroso. Que han estado persiguiéndolo, que se suponía que no iba a sobrevivir. La enfermera Lucía se quedó paralizada por un momento,
sus ojos se abrieron ligeramente, luego rápidamente miró hacia la puerta como para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Raquel, tienes que tener cuidado, dijo Lucía en voz baja y con la voz tensa. Hay cosas que no sabes de tu marido, cosas que él nunca te ha contado. Cosas que ninguno de nosotros sabe. El pecho de Raquel se apretó. Sintió como si el suelo se le resbalara. ¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando? Preguntó, con la desesperación arrastrándose en su voz. Lucía vaciló durante un largo momento y sus ojos parpadearon nerviosamente. No puedo explicarlo todo, pero hay gente que lleva años observando a Marcos. Creen que sabe demasiado, que está involucrado en algo mucho más grande que una simple operación policial. No sé exactamente qué es, pero he oído cosas. Cosas que no debería tener. He visto hombres extraños entrar y salir de este hospital y siempre preguntan por él. Raquel sintió que un escalofrío la recorrió. De repente, la habitación se sintió mucho más pequeña, el aire más denso, como si algo se estuviera cerrando a su alrededor. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué quieren con Marcos? Preguntó, apenas capaz de hablar por el miedo que se apoderaba de ella. Lucía respiró hondo y, por primera vez, Raquel vio el rostro de la enfermera parpadear con una mezcla de miedo y culpa. Raquel, no puedo decir mucho, pero trabajo aquí desde hace años. He visto cosas. Gente yendo y viniendo, operando en las sombras. Marcos está involucrado en algo más grande, algo clasificado. Ha estado encubierto durante mucho tiempo, no solo con la policía. Hay fuerzas en juego, personas que harían cualquier cosa para proteger sus secretos. Y si Marcos recuerda algo de su trabajo encubierto, podría significar que su vida y la suya están en peligro. La mente de Raquel daba vueltas. ¿Clandestino? ¿Misterios? ¿Qué clase de vida había estado viviendo Marcos sin que ella lo supiera? ¿Le había estado mintiendo todos estos años? Ella siempre había confiado en él, creía en él con todo lo que tenía. ¿Cómo podía ocultarle algo tan peligroso? Y entonces, algo hizo clic en su mente. El perro. Raquel se volvió bruscamente hacia la puerta y las piezas cayeron juntas en un instante. El perro no estaba allí por casualidad. Había llegado por una razón. Había estado custodiando a Marcos, protegiéndolo. ¿Pero quién lo había enviado? ¿Y por qué? Lucía pareció sentir el cambio en el humor de Raquel. Se acercó, su voz baja y urgente. Hay que tener cuidado. Marcos podría haber sido atacado por lo que sabe. Y ahora que está vivo, es solo cuestión de tiempo que vuelvan a buscarlo. Tienes que prepararte, Raquel. Si descubren que todavía respira, no dudarán en terminar el trabajo. Y ellos también vendrán a por ti. Raquel sintió el peso de las palabras de Lucía presionando su pecho. Su mente se aceleró, pero no podía formar un solo pensamiento coherente. ¿Estaba realmente en peligro? ¿Estaba la vida de Marcos y la de ella colgando de un hilo? Lucía hizo una pausa y le dio una última mirada, con expresión sombría. No te fíes de nadie, Raquel. Ni siquiera las personas en las que crees que puedes confiar. Todo el mundo tiene una agenda oculta. Y dicho esto, la enfermera Lucía salió de la habitación, dejando a Raquel sola con más preguntas que nunca. Se volvió hacia Marcos, con el corazón cargado de dudas. El hombre que había sido su marido, el hombre al que había amado y al que había confiado todo, ¿era realmente quien parecía? ¿Estaba ocultando algo más que secretos? ¿Estaba involucrado en algo oscuro, peligroso, que ella ni siquiera podía empezar a entender? La mente de Raquel se aceleró, tratando de conectar los puntos. ¿En quién podía confiar? ¿A dónde podría acudir en busca de respuestas? Y luego lo escuchó de nuevo. El leve arañazo en la puerta. El mismo sonido suave y persistente. Ella no dudó esta vez. Se dirigió hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho.
Y cuando la abrió, el perro estaba allí de nuevo, esperando. El corazón de Raquel dio un vuelco cuando vio al perro parado en la puerta. Su pelaje estaba enmarañado por la suciedad y sus ojos brillaban con la misma intensidad cómplice. Era como si hubiera estado esperando a que ella abriera la puerta. Por un momento, Raquel se quedó congelada, con el aliento atrapado en la garganta. El perro había regresado, después de todo lo que había pasado, había regresado. La forma en que había estado al lado de Marcos, cuidándolo, protegiéndolo, no era coincidencia. Y ahora, tras la advertencia de la enfermera Lucía, Raquel no podía quitarse la sensación de que el animal intentaba decirle algo, algo urgente. Se hizo a un lado, permitiendo que el perro entrara. No dudó. Pasó junto a ella con determinación y se dirigió directamente a la cama de Marcos, tal como lo había hecho antes. Esta vez, sin embargo, Raquel notó algo diferente. El perro no se sentó inmediatamente. En cambio, olfateó el aire alrededor de Marcos, con el cuerpo tenso, como si pudiera sentir algo que ella no podía. Raquel cerró la puerta silenciosamente detrás de ella, su mente corriendo con todo lo que había aprendido en las últimas horas. Marcos estuvo involucrado en algo peligroso. La gente lo perseguía, gente que no se detendría ante nada para silenciarlo. Y ahora parecía que el perro era más que un simple testigo, era una clave para entender lo que había sucedido. Mientras se acercaba a la cama, su mirada se posó en Marcos. Su pulso ahora era estable y las máquinas ya no mostraban esa línea plana. Pero su estado todavía era frágil. Estuvo vivo, sí, pero ¿por cuánto tiempo? Y si el hombre que había entrado antes en la habitación tenía razón, si Marcos había sido parte de algo mucho más grande que un oficial de policía en que se había metido. El perro dejó escapar un suave gemido, como si sintiera la agitación de Raquel. Se volvió hacia ella, sus ojos se encontraron con los de ella y, por un breve momento, creyó ver un destello de reconocimiento en esos ojos. Entonces sucedió algo extraño. Los dedos de Marcos volvieron a temblar. A Raquel se le cortó el aliento en la garganta. Ella extendió la mano, sus dedos rozaron la de él y esta vez sintió el calor de su piel. Estaba vivo, verdaderamente vivo. Pero ya no eran solo las máquinas, había algo más en juego aquí. La presencia del perro, su insistencia, parecía haber desencadenado algo en él, algo que ella no podía explicar. Retrocedió un poco y observó con asombro cómo el perro se levantaba y caminaba hasta los pies de la cama, sin dejar de mirar a Marcos. No ladró, no emitió ningún sonido, simplemente se quedó allí, con la postura alerta y la mirada fija. La mente de Raquel estaba acelerada. El perro había regresado y ahora era como si estuviera esperando algo. ¿Pero qué? Antes de que pudiera intentar encontrarle sentido, escuchó el inconfundible sonido de pasos afuera de la puerta. El corazón de Raquel dio un vuelco. Ella apenas había comenzado a sentir una sensación de esperanza, pero la realidad de su situación se estaba asimilando. Las personas que estaban detrás de Marcos todavía estaban ahí afuera, y no se detendrían hasta encontrarlo. Los pasos se hicieron más fuertes y se acercaron. El pulso de Raquel se aceleró y se volvió hacia la puerta, su mente ya trabajando horas extras. ¿Debería esconderse? ¿Debería pedir ayuda? Miró al perro, que ahora estaba firme, con las orejas erguidas y mirando la puerta como si hubiera estado esperando esto. Entonces, la puerta se abrió con un chirrido. A Raquel se le cortó el aliento cuando vio quién estaba allí. No era un médico. No era una enfermera. Era el hombre, el mismo hombre que había venido antes, el que le había advertido que todo estaba a punto de cambiar. Su abrigo oscuro todavía lo envolvía y su capucha aún proyectaba una sombra sobre su rostro. Pero ahora había algo diferente en él. Su postura era más controlada, sus movimientos más lentos, más deliberados. Él no estaba aquí para hablar. Estaba aquí para actuar. El pulso de Raquel se aceleró y el perro reaccionó de inmediato.
gruñó en lo más bajo de su garganta, el sonido era tan amenazador que hizo que el aire se sintiera pesado. El hombre no se inmutó. Se limitó a mirar al perro y luego volvió su mirada hacia Raquel. Te dije que no podrías protegerlo, Raquel, dijo con voz fría y sin emociones. Ahora estás demasiado involucrado. En el momento en que despertó, todo cambió. Raquel dio un paso atrás, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Ella no sabía qué hacer. La presencia del hombre era asfixiante. Había algo en sus ojos que le heló la sangre. Esto no fue solo una amenaza. Esto fue algo mucho peor. ¿Qué quieres de mí?, susurró con voz temblorosa pero desafiante. ¿Qué quieres de Marcos? Los labios del hombre se curvaron en una leve sonrisa, pero no había calidez en ella. Te dije. No se trata de ti, Raquel. Se trata de él. Su marido tiene información por la que la gente está dispuesta a matar. Y no se detendrán ante nada para conseguirlo. Las rodillas de Raquel se sentían débiles. Volvió a mirar a Marcos, su mente dando vueltas con todas las posibilidades, ninguna de ellas buena. ¿En qué se había metido? ¿Qué tipo de información poseía que fuera tan peligrosa? Pero antes de que pudiera reaccionar, sucedió algo inesperado. El perro se movió de nuevo, su cuerpo ondeando con poder mientras se interponía entre Raquel y el hombre. Ya no estaba gruñendo. Estaba en silencio, pero había una clara advertencia en su postura. El hombre miró al perro y su expresión se endureció. Dio un paso adelante, pero el perro no se movió. Simplemente se mantuvo firme, mirando al hombre con una intensidad que hizo que a Raquel se le cortara el aliento en la garganta. Mueve al perro, dijo el hombre en voz peligrosamente baja. Pero el perro no se inmutó. Solo gruñó suavemente, un ruido sordo que resonó en el silencio. El corazón de Raquel latía con fuerza en su pecho al darse cuenta de que el perro no solo estaba protegiendo a Marcos. También la estaba protegiendo. Te lo dije, no puedes protegerlo, Raquel. El hombre metió la mano en su abrigo y movió la mano hacia algo que había dentro. Los ojos de Raquel se abrieron como platos. ¿Estaba armado? Iba a... Pero antes de que pudiera sacar el arma que estaba buscando, el perro se abalanzó. Con un movimiento rápido, el perro se acercó al hombre y sus mandíbulas se partieron a pocos centímetros de su cara. El hombre retrocedió sorprendido y levantó la mano instintivamente para defenderse. Pero el perro no se detuvo, fue implacable y sus gruñidos resonaron por toda la habitación. Raquel se quedó congelada, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero si sabía una cosa con certeza, el perro los estaba protegiendo, protegiéndola a ella y a Marcos de algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Y en ese momento, mientras el hombre tropezaba hacia atrás y el perro avanzaba, Raquel se dio cuenta de la verdad. El hombre no había estado mintiendo. Marcos no era solo un policía. Era parte de algo mucho más grande, algo peligroso. Y ahora, la gente que lo perseguía se estaba acercando. El perro se abalanzó hacia adelante, enseñando los dientes, mordiendo al hombre con una intensidad que dejó a Raquel sin aliento. Por un momento fue como si el tiempo se hubiera detenido. El hombre se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y apenas logró evitar el feroz ataque del perro. El perro no solo se defendía, atacaba con un propósito, un depredador decidido a eliminar la amenaza en su camino. El corazón de Raquel se aceleró mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. El hombre, claramente no preparado para el ataque del perro, se agarró al marco de la puerta para estabilizarse. Sus ojos se dirigieron hacia ella, llenos de desprecio, pero también había algo más profundo. Algo frío. Esto no nos detendrá, Raquel, dijo el hombre entre dientes, en voz baja y amenazadora. No puedes protegerlo. No puedes protegerte a ti mismo. La mente de Raquel daba vueltas.
Sabía que el hombre era peligroso, pero ahora, al ver al perro responder con tanta fiereza, fue como si todo hubiera cambiado. El equilibrio de poder, lo que estaba en juego, las incógnitas, todo había cambiado. Pero antes de que pudiera reaccionar, sucedió algo inesperado. El perro se detuvo. Fue como si le hubieran dado una señal. El perro se quedó quieto, con el cuerpo tenso pero inmóvil, los ojos fijos en el hombre. Ya no gruñía ni enseñaba los dientes, pero había una advertencia en el aire. La tensión era espesa, palpable. El perro no retrocedía. Estaba esperando algo. Raquel miró al perro y al hombre, ambos encerrados en un enfrentamiento silencioso. Y entonces se dio cuenta, el hombre ya no era la amenaza inmediata. El peligro real era algo mucho mayor. El hombre, todavía jadeando por la sorpresa del repentino ataque del perro, respiró hondo y se enderezó. Su expresión había cambiado, del desprecio a algo más, algo casi, resignado. Lentamente, volvió a meter la mano en su abrigo, esta vez sacando un pequeño dispositivo, no más grande que un buscapersonas. Con solo presionar un botón, el dispositivo emitió un suave pitido y Raquel sintió un escalofrío recorriéndola. El aire pareció tensarse y las sombras de la habitación se hicieron más profundas. Era como si algo estuviera a punto de suceder. Realmente no sabes lo que está pasando, ¿verdad? Dijo el hombre en voz baja, su voz ahora tranquila, casi con lástima. Raquel no respondió. Ella no pudo. Cada parte de ella quería huir, huir de toda esta locura, pero estaba paralizada, atrapada en la red de mentiras y secretos que se acercaban a ella. El hombre dio un paso hacia ella, sus ojos ahora fijos en los de ella con una intensidad que hizo que su estómago se retorciera. Marcos nunca fue solo un oficial, Raquel. Ha sido parte de una operación que no podrías entender. Una operación tan profundamente arraigada en el sistema que ni siquiera las más altas autoridades conocen su alcance total. Hay una razón por la que lo mantuvieron con vida. Una razón por la que lo han mantenido en las sombras. Pero ahora que está despierto, todo cambia. La cabeza de Raquel daba vueltas. ¿De qué estaba hablando? Ella siempre había sabido que Marcos era dedicado, que vivía según un código. Nunca había mencionado nada que pudiera considerarse encubierto. Él siempre había sido tan abierto con ella, tan confiado. ¿Cómo podría este hombre estar diciendo la verdad? El perro, sintiendo su agitación interior, dejó escapar un suave gemido y se acercó a Raquel como para tranquilizarla. Raquel se agachó para acariciarle la cabeza y encontró consuelo en su presencia. El perro era más que una simple mascota, era un protector. Un protector de Marcos, sí, pero ahora parecía protegerla a ella también. Era como si el animal pudiera sentir su creciente pánico y estuviera tratando de castigarla. Pero el hombre no había terminado. ¿Has oído las historias, verdad? Continuó, su voz cortando el silencio. Las de las desapariciones, los casos sin resolver, las personas que han desaparecido sin dejar rastro. Todo está conectado, Raquel. Marcos fue enviado a algo tan profundo, tan oscuro, que se convirtió en parte de una guerra en las sombras. Una guerra entre quienes quieren el control y quienes quieren exponer la verdad. A Raquel se le cortó el aliento en la garganta. Ella sacudió la cabeza, tratando de rechazar la realidad que él le estaba presentando. No. No, esto no puede ser cierto. Su voz era firme, aunque por dentro empezaba a dudar de todo lo que sabía. El hombre sonrió levemente, como si hubiera esperado que ella reaccionara de esa manera. Es cierto. Y ahora, Raquel, tienes que decidir qué quieres hacer. Porque volverán a por él. Y no pararán hasta conseguir lo que quieren. La mente de Raquel se aceleró. ¿De qué estaba hablando? ¿Quiénes eran estas personas a las que seguía refiriéndose? ¿Y por qué habían puesto a Marcos en medio de todo esto? ¿Quiénes son? ¿Quién viene por él? Exigió,
acercándose al hombre, con la voz temblando de urgencia. Pero el hombre se limitó a negar con la cabeza. No es algo contra lo que puedas luchar. No es algo que puedas entender. Hay fuerzas que escapan a tu control en juego aquí, Raquel. Ya has visto las señales. La supervivencia de Marcos no es un accidente. El perro tampoco. Raquel sintió una sacudida al darse cuenta. El perro. El perro no era solo un callejero, era parte de todo esto. Parte del juego. Un protector, sí. Pero más que eso, fue la clave para entender por qué Marcos seguía vivo. Y entonces el hombre soltó la bomba final. ¿Crees que eres el único que lo observa? ¿Crees que este perro es el único que lo mantiene con vida? Hay más. Hay toda una red de personas, Raquel. Personas que tienen en sus manos todo, desde la aplicación de la ley hasta el gobierno. Personas que harían todo lo posible para mantener sus secretos enterrados. ¿Y tú y Marcos? Estás atrapado en el medio. Raquel sintió el suelo debajo de su cambio. Todo su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos. Marcos no era solo un policía atrapado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Era parte de algo mucho, mucho más grande. Un secreto que le había estado oculto a ella, a todos. Y ahora, con el regreso del perro y las crípticas advertencias del hombre, Raquel sintió que la habían metido en medio de una pesadilla de la que nunca podría escapar. El hombre se giró para irse, pero antes de hacerlo, se detuvo y la miró por última vez. Tendrás que decidirte pronto, Raquel. El tiempo corre. Y si no actúa, no será solo su marido quien pague el precio. Dicho esto, salió de la habitación, dejando a Raquel allí parada, sin aliento y sola. El perro permaneció a su lado, con la mirada alerta, como si estuviera esperando su próximo movimiento. Raquel se volvió hacia Marcos, su mente era un torbellino de confusión, miedo y traición. Ya no sabía qué creer. No sabía en quién confiar. Lo único que sabía era que el tiempo se estaba acabando. Y lo que fuera que había comenzado con ese fatídico tiroteo estaba lejos de terminar. Raquel se quedó congelada, su mente dando vueltas después de la partida del hombre. El perro, todavía cerca de la cama de Marcos, no se movió. Sus ojos estaban fijos en ella, casi como si estuviera esperando a que ella decidiera lo que vendría después. Sintió el peso de todo caer sobre ella. La vida de Marcos, su vida, había dado un vuelco en tan solo unas pocas horas. Las palabras del hombre resonaron en su mente, hay más. Hay toda una red de personas. Y estás atrapado en el medio. La verdad era algo que ella no quería aceptar. Marcos, su marido, el hombre que había conocido y amado durante tanto tiempo, era parte de algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Y ella había estado viviendo en la ignorancia, felizmente inconsciente de la red de peligro que lo rodeaba. Pero ahora la verdad había quedado al descubierto. Y las consecuencias fueron más aterradoras de lo que jamás podría haberse preparado. Raquel se volvió hacia la cama y miró fijamente la figura inmóvil de Marcos. Su respiración era lenta pero constante, el constante pitido del monitor cardíaco era un leve recordatorio de que estaba vivo, aunque apenas. Por un momento, pensó en la vida que alguna vez habían compartido. Las noches tranquilas, las risas, los sueños compartidos de un futuro juntos. ¿Cómo pudo haber sido todo mentira? El perro se acercó y su hocico rozó su mano como para recordarle que estaba allí. Se arrodilló junto a Marcos y le apartó suavemente el cabello de la frente, con el corazón pesado por la incertidumbre. Él todavía estaba vivo. ¿Pero por cuánto tiempo? Si el hombre decía la verdad y si las personas de las que hablaba eran tan peligrosas como decía, la supervivencia de Marcos fue nada menos que un milagro. Los dedos de Raquel temblaron mientras se detenían en un lado de su cara. ¿Y si nunca se despertara? ¿Qué pasaría si nunca obtuviera las respuestas que necesitaba? ¿Y si lo hiciera?
¿Y si supiera todo sobre la oscuridad que había rodeado sus vidas durante tanto tiempo? ¿Podría vivir con eso? ¿Podría seguir amándolo sabiendo la verdad? Un suave gemido rompió sus pensamientos. El perro ahora estaba junto a ella, con la cabeza inclinada y los ojos fijos en ella. Había estado al lado de Marcos en todo momento. Y de alguna manera, Raquel supo que el perro era más que una simple mascota, era un guardián, un agente en este mundo extraño y secreto al que había sido arrojada. Puso su mano sobre la cabeza del perro, sintiendo su calor, tratando de encontrar consuelo en su presencia. Entonces, la puerta se abrió una vez más. Raquel levantó la vista bruscamente, con el corazón acelerado. ¿Era el hombre otra vez? ¿Más peligro? Pero cuando vio quién estaba parado en la puerta, se le cortó el aliento. Era el oficial Almeida, uno de los colegas de Marcos, alguien a quien Raquel conocía desde hacía años. Era un hombre alto, bien formado, con un rostro severo que rara vez esbozaba una sonrisa. Pero ahora su expresión era grave, sus ojos llenos de algo que Raquel no podía identificar. «Raquel, tenemos que hablar», dijo Almeida en voz baja, casi cautelosa. Entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él mientras examinaba la situación. Su mirada se posó en el perro, luego de nuevo en ella, antes de acercarse a la cama. Raquel se levantó lentamente, sintiendo una extraña mezcla de alivio y aprensión. Conocía a Almeida, pero ahora había algo en sus ojos que la inquietaba. «¿Qué es?», preguntó con voz ronca. Almeida vaciló, mirando la forma inconsciente de Marcos antes de volver a hablar. «Necesito que me escuches, Raquel. Esto no ha terminado. Lo que le está pasando a Marcos es más grande de lo que podríamos haber imaginado. Está enredado en algo que va mucho más allá de lo que la policía puede manejar. Y las personas que lo persiguen, no pararán hasta conseguir lo que quieren». El corazón de Raquel latía con fuerza en su pecho. La verdad se estaba volviendo más clara ahora, pero parecía una pesadilla de la que no podía despertar. «Lo sé. Sé que vienen por él». Su voz era apenas un susurro. «¿Pero qué hago? ¿Cómo lo protejo?». Almeida se acercó, sus ojos oscurecidos por la urgencia. «No puedes protegerlo, Raquel. No por tu cuenta. La gente que está involucrada, lo que quieren de Marcos, es más grande que nosotros. Tienes que tomar una decisión». Raquel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Una elección? ¿Qué tipo de elección? ¿De qué estás hablando?», preguntó, con el pánico creciendo en su pecho. Almeida respiró hondo y luego miró hacia la puerta, como si buscara alguna señal de peligro. «Se supone que no debo decirte esto. Pero Marcos lleva años metido en problemas, Raquel. Ha estado proporcionando información a una facción del gobierno. Lo han estado utilizando su posición como oficial para infiltrarse en el crimen organizado y reunir información de inteligencia. Pero va más allá. No se trata solo de drogas o pandillas. Se trata de corrupción. Corrupción de alto nivel». La mente de Raquel se aceleró. Esto era peor de lo que había imaginado. Marcos había estado trabajando para el gobierno, sí, pero esto era algo completamente distinto. ¿Cuánto le había estado ocultando? ¿Cuánto nunca había sabido? ¿A qué te refieres con corrupción? ¿Qué estás diciendo? Su voz era una mezcla de incredulidad y miedo. Almeida miró alrededor de la habitación una vez más y luego bajó aún más la voz, como si compartiera un secreto prohibido. «Hay una facción oculta dentro del gobierno. Personas poderosas que mueven los hilos. No quieren que sus crímenes sean expuestos. Marcos se estaba acercando demasiado a la verdad. Por eso fue atacado. Y por eso volverán a por él. Pero Raquel, no tienes por qué quedarte en esto». El pecho de Raquel se apretó. «¿Qué quieres decir?». Los ojos de Almeida se suavizaron, solo por un momento. «Si te alejas ahora, si lo dejas,
puedes desaparecer. Te dejarán ir. Ya no estarás en peligro. Pero si te quedas, si sigues luchando por él, te verás arrastrado a algo de lo que nunca podrás escapar. Raquel sintió que el peso de sus palabras la aplastaba. ¿Qué opción tenía ella? Si se alejaba, podría salvarse. ¿Pero podría vivir con la culpa? ¿Podría vivir sabiendo que abandonó al hombre que amaba? Se volvió hacia la cama y miró a Marcos. Su supervivencia había sido un milagro, sí. Pero fue solo temporal. La gente que lo perseguía no iba a parar. Vendrían una y otra vez hasta conseguir lo que querían. Y ahora tenía que decidir, quedarse y luchar por él, sabiendo que eso podría destruirlos a ambos, o irse y protegerse de la oscuridad que lo rodeaba. El corazón de Raquel latió con fuerza. Miró al perro por última vez. Los ojos del animal eran firmes, inquebrantables. No estaba allí solo para proteger a Marcos. También estaba allí para protegerla. Y tal como había dicho el hombre, el tiempo seguía corriendo. Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, deja un me gusta, compártela con alguien que sepas que se conmoverá y, por supuesto, suscríbete al canal. Juntos, exploraremos historias inspiradoras y momentos que tocan el corazón. Hasta el próximo video.